Y vamos a hablar un poquito de nuestra realidad, de nuestro mapa, de nuestra nación, de nuestro Colombia. ¿Cuántos de ustedes tienen a Colombia en su corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen ese amor de patria? Bueno, hoy quiero ser un poquito nacionalista, hoy quiero ser un poquito, poder ser conscientes de nuestra realidad, de nuestro contexto, poder ser conscientes de qué es lo que se respira a nuestro alrededor y en nuestro amado país. Un mapa, ¿verdad? Es una apreciación de nuestra realidad, de nuestros problemas, de cómo estamos como nación. Como le digo, es una oportunidad de empezar a sensibilizarnos con nuestra nación, de empezar a pedirle al Señor su gracia y su bendición sobre nuestra nación. Hoy coincide con una marcha, ¿verdad?, de protesta. Quizás muchas de estas cosas que están aquí reflejadas, proyectadas, quizás muchas de esos desafíos que tiene nuestra nación es lo que lleva a estas marchas. Y el mapa no es alentador. Yo siempre he dicho, tenemos un país bello, un país hermoso, pero así como tenemos un país tan lindo, tan hermoso, también tenemos grandes desafíos que no son alentadores, y los traigo aquí no para irnos cargados o angustiados, tristes, no, los traigo aquí para que nos vayamos animados y desafiados a declarar lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas, a dar testimonio en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestra realidad, para que el Señor se manifieste más y más en nuestra nación. Bueno, hablando un poco de la pobreza, ¿verdad? Se dice según estadísticas que el 15% de nuestro país es pobre. El 15% de nuestro país es pobre y ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica. La pobreza. El otro día estaba en un parque, que es bueno tener un perrito. El otro día llevé al perro al parque y empecé a hablar con un señor que también llevó su perro, y el señor empezó a hablar un poco de las crisis, de las realidades, y en el parque había unos muchachos consumiendo droga. Había unos jovencitos allá en el parque, en una esquinita, estaban ahí fumando, y dice, esta es la razón de nuestra pobreza en Colombia. Es el vicio, es la drogadicción la que lleva a nuestro país a la pobreza. Pues la verdad es que hay muchas realidades que llevan al país a la pobreza. No solo es la drogadicción, que sí, es un factor de pobreza, ¿verdad? La adicción lleva al consumir, lleva a esa esclavitud de consumismo. Igual hay que robarse, hay que robar para poder pagar la droga. Decía el Señor que allá en los búnkeres donde venden eso, ahí no fían, que ahí todo es en efectivo, decía él, y que hay que buscar esa plata. Entonces, esas esclavitudes que llevan a la pobreza. Hablando de la desigualdad, Colombia es el segundo país en América Latina en desigualdad. Y aquí hablamos de diferentes tipos de desigualdad, ¿verdad? La pobreza, la riqueza, la desigualdad en nuestros campos. No es lo mismo el campo que la ciudad, ¿verdad? Hay diferencias. Hablamos de esa desigualdad, ¿verdad?, que se vive. La violencia. Colombia es el cuarto país con la tasa de homicidios más alta en América Latina. El cuarto país con la tasa de homicidios más alta en América Latina. La violencia, y violencia de todo tipo, ¿verdad? Somos testigos, quizás hemos salido de ahí, de esa violencia, que el Señor nos rescató, nos sacó de esa violencia. Violencia intrafamiliar, ¿verdad? Violencia de género, tanto tipo de violencia que se experimenta en nuestra sociedad. Violencia a nuestros niños, abuso, vimos la noticia allá en Medellín de este caso, este extranjero que viene
y lo filman las cámaras con 2 niñitas de 12, 13 años allí. Y me decía un señor, bueno, eso es parte de nuestra realidad, eso no es una sorpresa en nuestra nación. Decía este hombre, Medellín se distingue por eso, es un lugar de taberna, de encuentros, usted camina, encuentra por aquí almacenes de repuestos, y en la tercer lugar hay un barcito, y ahí hay prostitución. Entonces eso está arraigado, eso es parte de algunas de nuestra sociedad colombiana, algunos sectores de nuestra sociedad. Corrupción, algunos dirían, no sé, esa es el principal problema de nuestro país es corrupción. ¿Cuántos lo han escuchado? El principal problema de nuestro país es corrupción. Y Colombia ocupa el puesto 87 de 180 países en corrupción. Aquí en Colombia se da mucho el amiguismo, ¿verdad? Mucho de los trabajos, de los buenos trabajos, se da por las buenas amistades. Y si no tenemos buenas amistades, entonces no vamos a poder ocupar ciertos cargos o llegar a ciertas instancias. Ese amiguismo que afecta, que hace daño, que trae desigualdad también, fíjese, trae corrupción también, puede traer hasta violencia también. Inestabilidad, yo lo puse, ese yo me lo inventé, inestabilidad, en el sentido de que no sabemos para dónde va Colombia. Hablando con amigos, con personas, con pastores, con gente de negocios, nadie sabe para dónde vamos. Hay una incertidumbre en nuestra nación. Lo único que sabemos es que nuestros jóvenes se siguen yendo. Nuestros jóvenes quieren buscar un futuro mejor, un nuevo camino, un camino que les dé mayor seguridad, que les dé mayor estabilidad. Y eso todavía lo escucho en los jóvenes. Yo estábamos en Costa Rica y escuchamos que ese es el corazón de los jóvenes. Pero nosotros, estando ya aquí hablando con la juventud, muchos quieren salir. Y está bien, buscar nuevas oportunidades, tener nuevas experiencias en la vida es bueno. Eso no es malo, eso es bueno. Conocer el mundo, conocer nuevas realidades, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de vivir. Eso es bueno, eso es positivo, eso le da a uno una experiencia de vida muy importante. Incluso dicen que es bueno traer un título del exterior a nuestro país, y no solo pasa en Colombia, lo mismo pasaba allá en Costa Rica. Cuando llegaba alguien con un título de afuera de Costa Rica, era rápido que encontraba puesto. Entonces, las ventajas y las desventajas, no sabemos qué va a pasar. No sabemos el futuro de nuestra nación. Hoy hay una marcha a nivel nacional por esa inestabilidad que no se sabe para dónde vamos. Desplazamiento, ¿cómo que en Colombia hay desplazamiento? ¿Cuántos saben que sí? Desplazamiento, 110 millones de refugiados y desplazados del mundo. Colombia, segundo lugar en desplazamiento interno en el mundo. Escuchen bien, Colombia, segundo lugar en desplazamiento interno en el mundo, del mundo. Hermanos, yo he escuchado decir, no hay que escuchar noticias, ya estoy cansado de escuchar noticias. Pero para conocer la realidad de nuestra nación, para saber qué está pasando en nuestra nación, para entender lo que vive nuestra nación, necesitamos escuchar esas noticias. Necesitamos escuchar esas realidades, porque es nuestra realidad, es nuestro contexto, es ahí donde estamos plantados, no solo como individuos, sino también como iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, esas noticias deben ser el motor o el ánimo que nos impulsa a buscar más de esa presencia de Dios.
Tenemos un serio problema. Tenemos graves problemas. ¿Hemos meditado en esos problemas? Sí, sabemos que hay pobreza. Sabemos que la misma palabra dice que siempre los pobres van a estar. Es una verdad, es una realidad. Siempre ha habido desigualdad, eso no es nuevo. Bueno, es una realidad. La violencia ha sido parte de nuestra nación. Parece que a Colombia nos encanta que corra la sangre. Parece que nos gusta que la sangre se derrame. Conocimos una familia allá en mi Boyacá, de Chiquinquirá yo vengo, de donde yo vengo. Una familia de nuestro pueblo. Se mataron las dos familias. Caía el uno, a los 8 días, 15 días daba un papayazo la otra familia, algún miembro, se iba el otro. Y así se acabó literalmente una familia. Solo quedaron mujeres y quedaron niños. Nada más de esa violencia. 2 familias se acabaron. Y parece que eso gusta, parece que eso encanta, parece que eso es de valientes. La venganza. La venganza. Y si hemos nacido, nos hemos levantado en medio de esa violencia, de esa venganza, ese deseo de venganza, de vengarnos. ¿Ah, sí? ¿Usted me la hizo? Ah, bueno. ¿Recuerda lo que hacía Pablo Escobar? Él andaba ¿con qué? ¿Qué tenía aquí en el bolsillo? ¿Cuántos vieron la serie? Bueno, si no la han visto no se han perdido de nada, no la vean. Pablo Escobar sacaba una libretica aquí y un lapicerito. ¿Y él simplemente qué hacía? Nada más, él no hablaba, solo escribía. Nada más. Y luego sabíamos lo que pasaba en el país, ¿verdad? Bomba, ataques, explosiones. Una vez estábamos allá en Medellín, queríamos comprarnos un equipo de sonido. Entonces era un sábado, estábamos libres de estudio y no fuimos con nadie. Como eso de las 10 de la mañana nos fuimos allá a un centro comercial, cogimos el bus, nos bajamos del bus y al momentico que nos bajamos del bus, ¡pum! Sonó un bombazo, un estruendo, pero en cuestión de segundos escuchamos que esos vidrios empezó a caer de los edificios, todos los vidrios, y en cuestión de segundos las sirenas, las ambulancias, y todo el mundo grita y corre y nosotros y nadie, y no sabíamos para dónde correr y qué hacer. Simplemente dijimos, no, hagámonos aquí debajo de esto por si hay otra explosión. Ahí en medio nos quedamos ahí quietos. La violencia. Y a raíz de esa violencia fuimos a parar a Costa Rica por 23 años. La violencia en nuestro país. La radiografía, dirían los médicos, vamos a ver la radiografía de nuestra nación. Pues no es alentadora, mis amados. No es alentadora. Y necesitamos un grito de esperanza. Y así he titulado este sermón. Colombia necesita un grito de esperanza. Un grito de esperanza. Y nuestras acciones como iglesia deben de reflejar ese grito de esperanza por nuestra nación. Y nuestra primera acción, puse allí en el punto 1, más oración. Necesitamos como iglesia de Jesucristo más oración. Hoy van a haber miles, hoy van a haber cientos de miles de colombianos que van a ir a una protesta nacional. Pero nunca hemos escuchado, hoy van a ir cientos y cientos de miles de cristianos a la Plaza de Bolívar a orar por nuestra nación. No lo hemos escuchado todavía. Nosotros somos iglesia.
Nosotros somos los que podemos dar un grito de esperanza para nuestra nación Colombia. No son las instituciones, no es un gobierno de esta tierra. Es el gobierno de Dios reinando sobre Colombia. Es el reino de Dios viniendo a nuestra nación. Es el reino de Dios venciendo a ese reino oscuro llamado reino de las tinieblas. Es el poder de Dios el que tiene que manifestarse sobre nuestra nación. Y yo quiero invitarles, como el Señor Jesús instruyó allí a sus discípulos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Venga tu reino, venga tu reino. Mateo capítulo 6, versículo, podemos leer a partir del versículo 6. El Señor está aquí dando instrucciones acerca de la oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo podemos orar? Incluso habla de las actitudes. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos a Dios buscando el rostro de Dios en oración? ¿Cuál es nuestra actitud? Y dice así el verso 6: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos. Aquí Jesús les está dando una clase de oración. Y yo quiero que el Señor nos enseñe en esta mañana, que no se nos olvide cómo orar. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes ¿qué? Le pidan. Hermanos, cuando venimos al Padre, ¿a quién vamos a engañar? Dice el texto que ya Dios conoce ¿qué? Nuestras necesidades. Dice el texto que ya Él conoce lo que está en nuestro corazón. Entonces no necesitamos venir a Dios a hablar mucho. No, ya el Señor conoce nuestra realidad. Lo que sí necesitamos es disponernos al Señor, disponer nuestro encuentro con Dios, nuestra encerrona con Dios. Si le gusta orar, bueno, aquí dice entra a tu cuarto, pero si le gusta también ir a la montaña, si le gusta ir al campo, si le gusta ir al parque, el medio no importa, lo importante es tu corazón, lo importante es que tú lo hagas, que tú te muestres a Dios, lo importante es que tú le clames a Dios. Es como el niño que busca y busca a su padre pidiéndole algo, y hasta que el padre no le responda, el niño ¿qué? No va a dejar de ¿qué? De insistir. En esto necesitamos ser como esos niños, mis amados, venir como niños ante el Padre, venir como niños ante Dios. Él nos conoce, Él nos conoce. Entonces dice, no sean como ellos, dice el verso 8. ¿Como cuáles? Como esos que usan bonitas palabras, como esos que usan largas oraciones, ¿verdad? Dice el Señor, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más oración, iglesia, necesitamos. Y dentro de esa más oración, nuestra oración es: Señor, venga tu reino, venga tu reino. Ahora, ¿qué implica orar venga tu reino? La siguiente imagen. ¿Qué implica orar venga tu reino?
Implica, mis amados, que el reino de Dios debe ser recibido. El reino de Dios debe ser ¿qué? Recibido. A ver si aparece allí. ¿Ven la imagen que está allí? ¿Ven unas manos? ¿Qué están haciendo esas manos? Están entregando un regalo. Están entregando un regalo. El reino de Dios debe ser recibido. Amén. Necesitamos aceptar el regalo. Necesitamos aceptar el ofrecimiento que Dios nos hace. Es como cuando tú vas a una casa, haces una visita en una casa y eres de los que le gusta llevar pan, ¿verdad? Antes de llegar a la casa usted va por la panadería, usted va a visitar al compadre, a la comadre, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos. Y no llega con manos vacías a la visita. ¿Usted qué lleva? Pan, lléveles pan. No le lleves ponqué, no le lleves galletas. Llévales pan. Llévales pan. Dice la palabra que Jesús es ¿qué? El pan de vida. Cuando usted llega a una visita y usted va en el nombre de Jesús, usted primero va en nombre de Él. Usted está representando a Jesús en la visita. Y en segundo lugar, usted le está llevando pan. Usted le está llevando el pan de vida a esa familia. Fíjese lo poderoso, precioso, lo que estás haciendo cuando visitas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, venga tu reino implica que el reino de Dios debe ser recibido. Usted tiene que aceptarlo. Ahora, nosotros como iglesia todos hemos aceptado el reino. Nosotros ya aceptamos el reino de Dios, pero vimos en la imagen que hay millones de colombianos que aún están lejos de Dios. Entonces lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es concientizarnos de qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que vamos a llevar, cuál es la esperanza que vamos a presentar. Entonces vamos a llevar el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a llevar ese reino de Dios, vamos a hablar con la gente, vamos a orar por las ciudades, por las comunidades, por la gente, vamos a orar por estos problemas. Y lo que estamos llevando es ¿qué? El reino de Dios. Amén. Pero el reino de Dios debe ser recibido. El regalo tiene que ser ¿qué? Recibido. ¿A cuánto les gusta dar regalos? Bueno, alisten el bolsillo porque llegó el tiempo de dar regalos. Mentira, no necesitamos plata. El regalo es gratuito. Lo que tenemos en la mano, mis amados, es ese reino de Dios. No es cualquier cosita. Lo que entregamos es el reino de Dios. No es cualquier ¿qué? Cosita, mis amados. Ahora, ¿qué significa orar? Venga a tu reino. La siguiente imagen. ¿Qué significa orar? Venga a tu reino. Cuando oramos venga a tu reino, estamos orando por dos cosas. Ojo por eso. Cuando oramos venga a tu reino, estamos orando por dos cosas. La número uno, la presencia y el crecimiento del reino de Dios en la tierra. La presencia y el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Estamos orando que Colombia conozca de las buenas nuevas de salvación, que Colombia conozca a nuestro Rey, que el reino de Dios se extienda en Colombia. Fíjese, el reino de Dios está aquí en Villa Javier. Nosotros somos una representación, nosotros somos una señal del reino de Dios aquí en Villa Javier. Pero necesitamos más, que muchos más lleguen a ese conocimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y en segundo lugar, oramos para la venida de su reino
eterno. Amén. Oramos para que el reino de Dios venga y se establezca en toda su plenitud. Ahora les pregunto, ¿cuántos oran por la segunda venida, por ejemplo? ¿Cuántos estamos orando por la segunda venida? Señor, venga pronto. ¿Cuántos nos hemos desesperado al ver todas estas realidades? Y decir, Señor, ya no aguantamos más, Señor. Señor, necesitamos que tú vengas, ya, venga, Padre, ven por tu pueblo. Pero Dios dice, ¿sabe qué, William? Todavía no. El reino de Dios está presente. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios somos nosotros, la iglesia. El reino de Dios. Pero Dios dice, hay que esperar todavía un momento. ¿Y qué es lo que está esperando Dios? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces no podemos ser egoístas. Nosotros nos calentamos, nosotros nos emocionamos, tenemos lindos encuentros con Dios, danzamos, nos alegramos, disfrutamos la palabra del Señor, disfrutamos nuestros tiempos con Dios, pero no podemos ser egoístas. Todavía faltan muchos. Vimos la radiografía en Colombia. Todavía faltan más de 40 millones de colombianos que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más oración, mis amados. Primer lugar, ¿cómo está su vida de oración con Dios? Tibia. No, empecemos fría, tibia, caliente o está quemando. Porque cuando el agua está demasiado caliente, ¿qué pasa? Quema. ¿Cómo está tu oración con Dios? ¿Cómo está tu oración por tu familia? ¿Cómo está tu oración por tus compañeros de trabajo, allí en tu empresa, donde sirves, donde laboras? ¿Cómo está tu compromiso de oración? ¿Cómo está tu compromiso de oración por nuestra nación? Por todos estos problemas. Casi no vemos lo que pasa en el Chocó, pero ahí está pasando cosas terribles. Casi no vemos lo que pasa en el Cauca, porque hasta los periodistas no entran. Pero son cosas terribles lo que está pasando en esas zonas. Muerte, no se respeta si hay niños o no. Enfrentamientos, muertes, a diario, mis amados. No nos sensibilizamos cuántas personas extranjeras están cruzando aquí Colombia para llegar al Darién. ¿Cuántos han visto esos documentales de migrantes en el Darién? Eso es triste, mis amados. Eso es triste, eso es doloroso. El corazón de Dios se duele al ver la maldad. El corazón de Dios se duele al ver la injusticia. Dios no es ajeno a nuestra realidad. Dios no es ajeno. Pero ahí es donde debemos estar nosotros como iglesia, clamando, orando, intercediendo, peleando para que el reino de Dios venga y se establezca en esos lugares. Somos nosotros, iglesia, los llamados. Amén. En segundo lugar, más proclamación, más oración. Segundo lugar, la siguiente lámina, más proclamación. El reino de Dios, venga a tu reino, implica un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y gracias a Dios que aquí como iglesia todos hemos nacido de nuevo. ¿O hay alguien en esta mañana que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien en esta mañana que no ha entregado su corazón al Señor? Bueno, mientras usted lo piensa, le voy a dar esta enseñanza. Juan capítulo 3. Vamos allí al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, hay una historia muy bonita. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo
3. Me dicen que tenemos como hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 3, dice, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1, desde el verso 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Esta es la historia de Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús. Mira, no vino a las 5 de la mañana. Este vino de noche a ver a Jesús. ¿Por qué? Buena pregunta allí. Y le dijo en su encuentro con el Señor: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Le da la razón, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amados, ya aprendimos que el reino de Dios se debe aceptar, ¿verdad? Se debe recibir. Ahora estamos viendo que para entrar al reino de Dios se debe de nacer de nuevo. Y me gusta la historia de Nicodemo porque fue la historia de nuestra vida. Todos llegamos a conocer al Señor en algún momento importante de nuestra vida. Y me gusta la historia de Nicodemo porque podemos verla como la realidad de nuestra Colombia, como la necesidad de un hombre que necesitaba un milagro. Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Qué significa eso? Que era un judío preparado, era un maestro, no era cualquier persona. Por eso dice el texto allí, dice Juan, era una persona muy, muy importante. Era una persona que influenciaba entre la comunidad judía de aquel tiempo. Y Nicodemo, como era tan importante, le pidió una cita al Señor. Él escuchó de lo que Jesús estaba haciendo. Él escuchó de esas sanidades, de esos prodigios. Él escuchó de esos milagros. Y él dijo: no puede haber alguien así si no viene de Dios. Si no es alguien que viene de Dios. Y eso le causó a Nicodemo un deseo de conocer a Jesús. Y le manda la razón. Ve, dile: yo necesito una cita con ese maestro. Yo necesito una cita con ese rabí. Yo necesito hablar con él. Y fue tanta la cosa que Nicodemo tuvo miedo de ir en el día y pidió una cita después de las 8 de la noche, donde ya nadie podía reconocerlo, donde ya nadie podía identificarlo, donde ya nadie podía señalarle. Pide una cita en la noche. Y el Señor tuvo agenda para ese hombre. El Señor dijo: sí, dígale que sí, dígale que venga. Nicodemo era un estudioso de la ley. Nicodemo era un maestro de la ley. Y tiene el encuentro con el Señor. Tiene un encuentro con el Señor. Y le dice, Jesús le dice de entrada: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Nicodemo en esa charla? Oye, Señor, pero ¿cómo? Tú sabes que mi viejita ya murió hace años. Ya se murió mi viejita. ¿Cómo usted va a pensar que yo voy a volver a entrar al vientre de mi mamá cuando ya mi mamá ya no está aquí, ya está muerta? ¿Qué es eso? Mis amados, los asuntos espirituales se entienden desde el Espíritu. Los asuntos espirituales, iglesia, se entienden desde lo espiritual. Podemos saber mucha Biblia, podemos tener mucho conocimiento, creemos que nos la sabemos todas, pero puede ser que estamos muy equivocados. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y esta es la gran enseñanza que aquí Jesús le está dando a Nicodemo. Sí, tú conoces la ley, conoces todo, pero para entrar
al reino de Dios, necesitas un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y ahí siguieron hablando, Señor, pero no entiendo. ¿Y cómo es eso? Y eso. Y lo otro. Y siguió la charla. Nicodemo estaba dispuesto a aprender. No llegó a refutarle a Jesús. Él estaba dispuesto a aprender. Nicodemo necesitaba un milagro. Quería que su vida fuera diferente. Quería que su vida trascendiera más allá de una enseñanza. Nicodemo necesitaba un milagro. Necesitaba el milagro de la salvación de su vida. Y es el mismo milagro que Colombia necesita hoy, iglesia. Colombia necesita un milagro de salvación, porque esto no lo repara nadie más, sino solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lluvia viene y riega la tierra, dice la palabra. ¿Y qué pasa cuando la lluvia viene y riega la tierra? La enverdece, ¿verdad? La pone hermosa. Pero cuando viene esa lluvia espiritual a nuestra vida, a nuestra nación, ¿cómo la va a poner? Bella, la va a poner hermosa. Y eso es lo que necesitamos anhelar, iglesia. Por todos estos problemas, por todos estos conflictos que vive nuestra nación, necesitamos anhelar ese milagro que anheló Nicodemo, que experimentó Nicodemo, y fue ese nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Entonces, cuando estemos en la calle, cuando vayamos a compartir la palabra, sabemos que esa persona necesita el milagro de la salvación. Miremos a Colombia como a Nicodemo. Miremos a nuestra familia como ese hombre que quería más, que quería un cambio en su vida religiosa, que quería una transformación. Amén. Oremos por eso, por más salvación. Nuestro llamado, siguiente lámina. Dice la palabra en Hechos capítulo 26, versículo 18, que somos enviados. La solución para nuestra Colombia está ¿en quién? En nuestras manos. Espero que me estén entendiendo. Nosotros tenemos en nuestra mano ¿qué? El regalo del reino de ¿qué? De Dios. Un regalo que debe ser aceptado y un regalo que exige un nuevo nacimiento. Amén. Somos enviados. Y vamos a leer el texto. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Aquí Pablo está dando testimonio ante el rey Agripa. Ustedes saben, Pablo fue encarcelado, Pablo tuvo que ser juzgado. Entonces estaba en ese proceso de juzgamiento. Y aquí Pablo está hablando acerca de cómo llegó a conocer al Señor. Cómo llegó a conocer al Señor. Y dice, verso 16, vamos a leer desde el 16. Hechos capítulo 26, versículo 16. Ponte de pie, que me he parecido a ti porque tú has... Ponte de pie, que me he aparecido a ti porque tú has a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo, de los judíos, y quiero que vayas a ellos. ¿Cuál es la misión de Pablo según este texto? Vamos a verlo en el versículo 18. Para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia que han sido santificados. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Somos enviados para presentar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Colombia viene a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. La paz de Colombia no llega a través de sentarse y firmar allí un convenio de paz. Eso no funciona. La paz de Colombia llega cuando el corazón contrito y humillado se postra delante del Señor y le acepta como Señor y Salvador personal. Es ahí cuando empieza la paz en Colombia, iglesia. Es ahí cuando empieza la paz en la vida de cualquier hombre y cualquier mujer que está viviendo estos conflictos, estas realidades, este desespero, este grito de desespero. Pero el Señor nos está llamando, iglesia, que nosotros demos el grito de esperanza, un grito de esperanza para nuestra nación. Somos enviados a predicar las buenas nuevas, somos enviados a llevar el reino de Dios, extender el reino de Dios aquí en esta tierra. Somos llamados a ir a arrebatar de ese reino oscuro, de ese reino de las tinieblas, a esas vidas que están atadas, están esclavizadas, están allí bajo este poder de Satanás. Somos nosotros, iglesia, que a través del amor de Dios, a través del amor del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, podemos ir a arrebatar, a traer de ese reino oscuro, de ese reino maligno, malvado, a todo ser que está allí, al reino de Dios, al reino de Jesucristo, amén, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el poder, iglesia, tenemos las llaves, tenemos la autoridad, tenemos al Espíritu Santo que pone la palabra en nosotros en el momento justo, cuando la necesitamos, para hablar de las cosas espirituales y no las cosas carnales. Iglesia, somos nosotros la esperanza para Colombia. Empecemos con nuestra oración. Colombia necesita que oremos más oración. Segundo, proclamemos a Jesucristo, que es el Señor de Colombia, que Él es el Rey sobre Colombia, que Él gobierna esta nación, que cualquier reinito por ahí está bajo el poderoso Rey, reino de Dios, iglesia. Hay reinitos en la tierra, sí las hay, pero el reino de Dios es grande, el reino de Dios es poderoso, el reino de Dios no se puede medir, el reino de Dios es eterno y Colombia necesita eternidad. Y eso es lo que la iglesia ofrece, eternidad en el corazón. Amén. Ahora, depende de usted y depende de mí. Depende de nosotros. Y allá quisiera ir al siguiente punto. Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. Tiene que haber arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. No remordimiento. ¿Qué dice el texto? Arrepentimiento. ¿Qué dice el texto, pastor? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. El tiempo se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Es arrepentimiento, no remordimiento. Es diferente. Colombia necesita un arrepentimiento de corazón. Amén. Necesita un arrepentimiento. En tercer lugar, el rol de la iglesia. Ojo con eso. El rol de la iglesia, siguiente lámina. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia? A solucionar estos problemas, graves problemas de nuestra nación. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bueno, extender el reino de Dios.
Recuerda que era proclamar y extender el reino. Necesitamos extender el reino de Dios. Y ya la iglesia lo está haciendo. ¿En dónde? En los Alpes. ¿Cuántos saben que ahí hay un punto de predicación? ¿Cuántos han ido a los Alpes? ¿Cuántos se van a animar a ir a los Alpes? Bueno, apúntense. Hay que ir a los Alpes a predicar el evangelio, a llevar el reino de Dios, ver la gloria de Dios descender en ese lugar, el poder de Dios, poder del Espíritu Santo, transformando vidas. Amén. Extendiendo el reino de Dios con nuestros dones y ¿qué? Y talentos. Y aquí la pregunta: ¿qué Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué tienes para dar, iglesia? ¿Qué don vas a poner en acción para que esto se lleve a cabo, para que esto se cumpla? ¿Qué talento vas a poner al servicio de Dios, iglesia? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuál es tu profesión? Porque Dios usa todo lo que Él te ha dado. Dios usa todo lo que el Señor ha puesto en ti para extender ese reino. Tu amor, ¿cuántos son amorosos? ¿Cuántas son amorosas? ¿A cuántos les gusta cocinar rico? ¿Cuántos hacen buenos ponqués? Buenos postres, ¿a quién le gusta hacer postres? ¿Y cuántos hambrientos crees que hay en la calle para que se coman tu postre? Muchos hambrientos hay en la calle, iglesia. Llevemos nuestros postres a las calles, llevemos nuestros postres a los parques. Tenemos tanto para dar, iglesia. Amén. Alcanzar a nuestro barrio, nuestra vecindad. ¿Cuál es la estrategia como iglesia? ¿Cuántos están orando ya por una estrategia para la iglesia? Para impactar aquí nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros abuelos, nuestros jóvenes, nuestros niños. Amén. Así como la lluvia desciende, así va a descender el poder de Dios en Colombia. ¡Qué rico! ¿Cuántos quieren mojarse? ¿O seguimos? Alcanzar nuestro núcleo familiar. Mire, no tenemos que ir tan lejos. A veces pensamos que tenemos que ir a otra nación a evangelizar. También hay que hacerlo. Pero ¿cuántos hemos empezado por nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos? Iglesia estuvo dirigiendo un tiempo de intercesión entre semana de una iglesia. Me invitaron a dirigir ese tiempo de intercesión. Y compartimos la historia de Bartimeo, el ciego que estaba allí. Bartimeo, que necesitaba un milagro de sanidad en sus ojos. Un ciego que quería ver. Y cuando vio a Jesús, ese ciego empezó a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Y al escuchar Jesús y sus discípulos el grito, Jesús lo manda a llamar. Y le pregunta a Jesús: ¿qué quiere que haga por ti? ¿Y qué le dijo Bartimeo? ¿Qué le dijo el ciego? Que pueda ver, que pueda ver. Y le pregunté a las hermanas que estaban en el estudio de oración: ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Jesús haga hoy por ti? ¿Sabes qué me contestaron las mamás? Que mis hijos vengan a los pies del Señor Jesucristo. Que mis hijos vengan. Ninguno dijo esposo o esposa, dijeron que mis hijos amen al Señor. Que mis hijos entreguen su corazón al Señor. Que experimenten esta vida de fe, esta vida de bendición, porque estar con Dios es una continua bendición día tras día tras día, iglesia. Esa fue la contestación de estas mamás. Empecemos por nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Empecemos por esa familia extendida, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras primas. Empecemos por nuestra casa. Compartamos del amor del Señor, iglesia. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Llevemos esas conversaciones a asuntos espirituales. A veces hacemos una rica cena, invitamos a la familia, todos comen, todos nos llenamos, pero nos vamos contentos y no aprovechemos la oportunidad para hacer una oración
Ni siquiera oramos por los alimentos. Dios nos ha dado muchas oportunidades para hablar del amor del Señor y no lo aprovechamos, iglesia. Y todos tenemos algo para dar. No importa nuestra condición, porque algunos se consideran tan pecadores que Dios no les puede usar. Pero yo le digo, iglesia, todo que ha entregado su corazón al Señor es redimido, ha sido limpiado por la sangre del Cordero. No le creas las mentiras al enemigo que Él no te puede usar. Y eso pasa en nuestras iglesias. No estamos activos porque pensamos, no, es que tengo un problemita. Pongamos el problema en las manos del Señor y seguimos adelante. Prediquemos. Este es el tiempo para Colombia. El mundo está hoy protestando en las calles, nuestra ciudadanía. Muchos no conocen al Señor. Están pegando un grito al cielo. Y nosotros, la iglesia del Señor, que somos llamados a pegar el grito al cielo, no lo hacemos. Que estamos en esos ámbitos espirituales, no lo hacemos. Es el tiempo de esperanza para nuestra nación, amén. Y vamos a terminar con esta oración. Vamos a orar. Me gustó esta imagen hace unos 3 días en Facebook. Dice: Costa Rica, médicos cristianos se unen para evangelizar. Esto es reciente, apenas como 3 días. Hablando de las profesiones. Podemos desde nuestra profesión orar por nuestra nación. Podemos desde nuestra profesión servir. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Somos servidores del Señor. Somos siervos, somos esclavos de nuestro Rey Jesucristo. Somos súbditos. Y si no servimos, somos inservibles. Y necesitamos decirle: Señor, úsanos. Que este es el tiempo, iglesia. Señor, úsame. Señor, úsame. Yo le enseñaba a la iglesia: dile al Señor que lo use aunque sea de estorbo, pero que lo use en algo. Espero que eso no sea aquí, ¿verdad? No queremos estorbo, queremos acción con el amor de Cristo. Pero necesitamos movilizarnos, iglesia. Necesitamos que nuestro corazón se caliente por nuestra nación, empezando desde la oración, un poco de oración más. Estuvimos orando ese día por la lluvia y en la tarde vino la lluvia. Y alabamos a Dios por lo que Él hizo. Pero ¿cuántas respuestas Dios te está dando y tú ni te das cuenta? Ni las percibes. Y eso es lo que no es justo. Necesitamos ser una iglesia que da testimonio, que testifica de lo que Dios hace. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a bendecir nuestra nación, bendecir nuestra iglesia. Estamos haciendo la obra, iglesia. Gloria a Dios por eso. Estamos sirviéndole al Señor. Diga conmigo: yo soy un servidor. Yo soy una servidora. Y estoy aquí para servir a Dios, a mi iglesia, a mi comunidad, a mi país y a las naciones de la tierra. ¿Sabes que puedes impactar a otras naciones desde Colombia? Abre un canal de YouTube y predica la palabra y el mundo te escuchará. Y es gratis. Es gratis. Hágalo. Un programa de YouTube y tenga allí tiempos de oración. Y ora, aunque no tenga un seguidor, ora, alguno por allá te va a escuchar. Hay muchas maneras. Cuando lleves a alguien en tu carro, dale un tratadito, llévale una palabra, regálale una promesa. Ahora hay muchas promesas. ¿Han visto esa que se llama palabritas? Que chiquitito, que es una hormiguita, ¿verdad? Eso, y es bonito. Y regala, llévala, siembra la semilla de la fe. Amén. Sembremos la semilla de la fe. Señor, hoy nos ponemos en tus manos, Padre,
Hoy queremos orar por nuestra nación, Señor. No queremos dejar pasar este momento, Señor, donde cientos de personas se están manifestando, Señor, a exigir sus derechos, a exigir, Señor, que tengamos una nación mejor, Señor, que haya respuesta a tantos desafíos que tiene nuestra nación, Señor. Ya los enumeramos: esa pobreza, esa inseguridad, esa violencia, esa inestabilidad que genera todo esto, Padre. Pero sabemos ante todo, Señor, que la solución no está allí en los sistemas, Señor, que tú los puedes usar para aliviar ese dolor, Señor, esa angustia, Padre. Pero sabemos que la verdadera respuesta está cuando recibimos tu reino, Señor, cuando nos aferramos a tu reino, nos disponemos a tu reino, nos sometemos a tu reinado, cuando te declaramos: Señor Jesucristo es el Señor de Colombia. Señor Jesucristo, tú eres quien gobiernas Colombia. Tú eres quien tiene los designios para esta nación, Señor. Tú eres la máxima autoridad sobre esta nación, y venimos a ti, Rey soberano, Rey del cielo y de la tierra, Padre, para que gobierne nuestra nación, Señor, para que tu palabra corra en este tiempo, Señor, para que avive nuestros corazones a orar más por nuestra nación, y no solo orar por nuestra nación como buenos nacionalistas, Señor, sino orar por las personas, por la vida de hombres y mujeres que te necesitan, Señor. Aún orar por aquellos que nos caen mal, Señor, aquellos que nos hacen daño, o quizás nos han hecho daño, Señor. Es el tiempo de orar por salvación, Señor, porque tú diste tu vida por todos, Padre, no solo por unos. Tú derramaste tu sangre preciosa, nos diste perdón de pecados a través del sacrificio de la cruz, nos regalaste salvación, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, Señor. Y pedimos, Señor, por nuestra nación, para que tú prepares el corazón, prepara la tierra, Señor, para que cuando envíes tu lluvia espiritual, venga y la riegue y la enriquezca en gran manera, como dice tu palabra, Señor. Que Colombia te alabe, que Colombia te bendiga, que Colombia te exalte, Señor, eternamente y para siempre. Que Colombia se glorifique, que Colombia, Señor, te dé honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Venga tu reino, Señor. Extiende tu reino aquí en Colombia, Padre, en las naciones, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea todo honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga a Colombia, iglesia. Amén. Dios los bendiga. Colombia para Cristo. Amén.